Hoy vamos a entrar en el segundo tema de esta serie que le hemos llamado En el Río. Y estamos estudiando lo que la Biblia dice acerca del descanso. Cómo para Dios es importante el descanso. Wow, el domingo pasado en serio que me encantó el tema. Fue un tema que yo recibí mucho de él. Yo lo pude repasar y profundizarlo un poquito y entender cómo Dios pone el ejemplo y cómo es tan importante el descanso para nuestras vidas. Este fin de semana me tocó estar en 2 bodas. Ayer pude casar, ¿verdad? Una pareja, estuve en esa boda y hablando con una persona que no veíamos en mucho tiempo. Vimos cómo nos empezaba a contar de su familia y cosas que se habían estado viviendo en su familia, y lo que seguía escuchando era: y es que no descansa, y es que no descansa, y es que no descansa, y es que no descansa. Y cómo nos afecta tanto en muchas áreas de nuestra vida el no descansar. Pero también es difícil a veces encontrar descanso en el tipo de mundo que vivimos. Yo lo voy a admitir, es difícil encontrar un lugar, una esquina en donde se puede descansar. Bueno, hay algo siempre de qué preocuparse. Ahorita estoy preocupado por los niños filipinos que están atorados en la cueva. ¿Se han enterado de esa historia? Búsquenla, ahí hay un equipo de soccer. Unos niños estaban entrenando y se metieron como a una cueva con su coach y subió el agua y están atorados ahí. Ya tienen quién sabe cuántas semanas atorados, mandaron buzos, ya les dieron comida, pero el oxígeno se les está acabando y los tienen que sacar. Bueno, un desastre. Está trágica la historia. Googleenlo, está increíble. Salen unas fotos, los niños ahí en la cueva, no hay luz, no hay nada. Bueno, está difícil encontrar descanso de repente, descanso. Y esta serie es tan importante porque Dios, una de las primeras cosas que nosotros tenemos que entender cuando nos acercamos a Dios, cuando abrimos nuestro corazón a Jesús, cuando empezamos a leer la Biblia, es darnos cuenta que a Dios le importa nuestro descanso. Tantos versículos hay que Dios dice: es que en mí hay paz, hay paz. Jesús mismo dijo: mira, yo te voy a dejar una paz, pero diferente al mundo. Diferente a la paz que encuentras en el mundo. El mundo a veces te dice: mira, en el dinero hay paz, mira, en la riqueza hay paz, en la influencia, en la fama hay paz. Pero nos damos cuenta que no lo hay. Y Jesús mismo dice: yo les vine a dejar una paz no como el mundo la da, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y hemos titulado esta serie En el Río porque hay muchos ejemplos que la Biblia menciona un río como una metáfora, ¿verdad? Como una parábola de un lugar de paz. Y hoy vamos a abordar un tema fuerte, pero vamos a encontrar cómo Dios nos da lugares de descanso hasta en la situación más difícil. Este domingo y el próximo domingo vamos a usar como de fundamento un versículo muy importante que viene en los Salmos. Te acompaño a que busques en la Biblia el Salmo 46. Busca el Salmo 46 y vamos a ver los primeros 3 versículos. Si traes tu Biblia así física en libro, subráyalo. Quiero motivarte a cada vez más subrayar la Biblia. Te va a ayudar no nada más a retener la información, pero en tus tiempos de devocional, en esas veces que necesites una palabra de Dios, cuando abres la Biblia y ves algo subrayado, te recuerdas un mensaje, recuerdas una enseñanza y te ayuda a pasar el momento, te ayuda a seguir adelante. Entonces, Salmo 46, 1-3 dice así: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Versículo 2 dice: por eso no temeremos aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar, aunque rujan y se encrespen sus aguas y ante su furia retiemblen los montes. Este es un versículo increíble. Y hoy yo te quiero hacer una pregunta. ¿Alguna vez tu vida ha estado en peligro? ¿En algún momento de los años que vives, los que tengas, en algún momento tu vida ha estado en peligro? ¿Te puedes recordar en ese momento lo que estabas viviendo?
Es más, ¿alguna vez alguien cerca de ti su vida ha estado en peligro? ¿Cómo reaccionaste a esa situación? Fíjense, familia, aunque el peligro es algo difícil, es algo que nadie quiere estar en esa situación, el peligro es la herramienta que nos ayuda a distinguir entre lo que vale la pena salvar y lo que no. Constantemente nos damos cuenta que nos podemos perder en una vida que estamos tratando de guardar y de salvar cosas que no valen la pena. Yo me acuerdo en algunos momentos de mi vida, y primero les voy a contar en una situación en donde a mí me tocó alguien cercano a mí que estaba en peligro. Me acuerdo que estábamos en una fiesta y él está diciendo a Cris que no me acuerdo bien de los detalles, tengo una memoria fatal. Pero estábamos en una fiesta y estábamos todos celebrando bien arreglados de esos de familia, y mi hermano, el que me sigue, no el menor, pero el que me sigue, yo creo tendría unos 5 años, y él estaba caminando muy cerca a una alberca y me acuerdo que se cayó en la alberca. Y en ese momento yo nomás salí corriendo y me eché un clavado, y otras personas se echaron un clavado y lo sacamos, y estaba tosiendo agua. Ya saben cómo de repente está tose y tose agua, y bueno, ya estaba llorando y todo, y al final, y todos los nervios y la tensión. Y todo ese día me la pasé el resto de la fiesta con ropa mojada y eché a perder mis zapatos. Y bueno, ya saben, pero me di cuenta que en el momento de peligro, lo que valía la pena salvar era la vida de mi hermano y no lo que yo traía puesto. No mi comodidad, no cómo iba a seguir. Lo que valía la pena salvar era esta vida que estaba corriendo peligro, y rápidamente, en un segundo, puso en perspectiva, usé esa herramienta para decidir qué es lo que vale la pena salvar. En otra ocasión, hace algunos años, con varios que están aquí me acompañaron, fuimos de un viaje misionero a Oaxaca. Y fuimos a Oaxaca, un viaje misionero a una área así totalmente rural. Eran varias como lugares indígenas, ¿verdad? Y estábamos entre unos cerros, y de un cerro a otro cerro me decían, mira, allá es San Martín Peras y allá es San Martín Duraznos y así. Y vamos a ir a visitar esas comunidades, y traíamos una van y fuimos a una comunidad, y de regreso no había calles pavimentadas ni nada. De regreso, así como si prendieron el switch, empezó un aguacerazo, una lluvia increíble. Y el chofer venía así con la van y nos acaba de contar que hace una semana una de las vans nomás, pum, se prendió en fuego y se tuvieron que salir. Entonces así nos prepararon para el viaje misionero. Y venía la lluvia así todo, y los cerros allá, el lodo es más como barro. Y la van se me venía moviendo horrible, y veníamos en una orilla, y la van se movía, o sea, súper cerca de la orilla, y yo iba en el asiento del copiloto, y yo sentía como que ya no había calle, o sea, como que una llanta estaba flotando. Y veníamos gente de todas edades, y veníamos gente de todo tipo de reacciones, ¿verdad? Entonces mi reacción es más como calladita, pero ahí como, Señor, bueno, pues se me olvidó este pecado, y de una vez déjame te lo confieso. Y teníamos a gente atrás, ¿verdad? ¡Ah, Padre, líbranos, tus ángeles, Señor! Acampa esto y el otro, y ay, bueno, de todo tipo. Pero se siente de veras, porque en verdad nuestras vidas estaban en peligro. Si en ese momento se vuelca la van y todo, ¿quién nos rescata? ¿Quién va? ¿Quién llega a ese lugar? Pero rápidamente pone en perspectiva lo que vale la pena y lo que no. Y a veces, por más que no nos gusta estar en situaciones donde nuestra vida o la vida de alguien que queremos está en peligro, tenemos que reconocer que en esos momentos han sido los momentos donde más claridad hemos tenido acerca de lo que vale la pena en nuestra vida. Cuando nosotros vivimos situaciones donde nuestra vida o la vida de alguien está en peligro, después de ese momento nuestra vida cambia por completo. Las decisiones que tomamos, lo que empezamos a apreciar, cambia por completo. Y entonces podemos ver lo que es esencial en nuestra vida y lo que no lo es. Y nos damos cuenta que muchas veces, aunque no es malo,
Nuestro corazón siempre desea cosas que no son esenciales en nuestra vida. Y podemos ir desde lo más básico como bienes materiales, como un carro nuevo que es muy bueno. Y wow, ¿cuántos saben que de repente un carro nuevo te cambia la vida? O sea, puede ser desde eso hasta algo que, bueno, pues no es un bien material, pero es algo emocional, es yo necesito amistad, necesito un novio, una novia, necesito casarme, ya me urge. Amén, aleluya. Amén. Nos damos cuenta que aunque es bien importante en momentos de peligro y todo, lo pone en perspectiva lo que es esencial y lo que no es esencial. Y en este tiempo nosotros nos podemos preguntar, ¿qué es esencial? Los bienes materiales, mi trabajo, súper importante. No estoy hablando de qué es importante o no. Estoy hablando de qué es esencial. Nuestro trabajo, nuestros carros, una casa, nuestra propia familia, nuestros papeles, los documentos. ¿Qué es esencial para nuestra vida? Y familia, yo les quiero abrir hoy mi corazón. Les quiero decir que yo en situaciones que me he encontrado de peligro, en situaciones donde yo me he encontrado en situaciones bien difíciles, yo prometí nunca olvidarme de qué era lo que mi corazón anhelaba. Y para mí, cosas esenciales es, primero, mi fe en Dios. Mi fe en Dios para mí es esencial. En tiempos de crisis económica, lo que yo he hecho es, Señor, nunca me has abandonado y yo sé que nunca lo vas a hacer. No busqué otra salida, no busqué mis propias fuerzas. Yo me acuerdo que lo que mi corazón deseaba era este tiempo de agarrarme a Dios y de crecer en mi fe. Para mí, mi fe en Dios es esencial. Es esencial. Alabar y adorar a Dios para mí es esencial. Familia, nuestra alabanza y nuestra adoración como cristianos es una decisión, no es una emoción. Yo no adoro chido cuando me acaban de aumentar el sueldo, cuando mi esposa me cocinó algo delicioso, o mis hijos, todo está bien y la salud, y vengo, Señor, ahora sí te puedo cantar y alabar y estar en tu presencia. Porque mi alabanza, mi adoración no está basada en una decisión. Mi alabanza y mi adoración está basada en una decisión. Yo decido alabar a Dios, sea lo que sea, esté viviendo lo que esté viviendo, esté feliz o esté triste, yo voy a alabar a Dios. Porque es una decisión. Y familia, me he encontrado en situaciones bien críticas, en situaciones donde yo les admito, no es fácil alabar y cantarle a Dios. Pero no porque no sea fácil, quiere decir que no es posible. No porque es difícil, quiere decir que no sea impactante o transformador a mi vida. Los tiempos de alabanza y adoración más increíbles que he tenido con Dios ha sido en los momentos donde mi corazón está hecho garras, donde la situación está difícil, donde no tengo respuestas y aparentemente no hay salida a mi situación. Entonces en ese momento yo he entendido que la alabanza, la adoración a Dios para mí es esencial. Y ser parte de una iglesia donde mi familia y yo podemos crecer espiritualmente es esencial. Familia, yo como algunas personas he tratado de vivir mi fe solo. Yo he sido lastimado en la iglesia, yo he sido lastimado por algunos líderes. Yo sé que yo en mi liderazgo, tratando de ayudar a gente, yo mismo he lastimado a gente. Porque ¿saben qué, familia? Sí, soy cristiano, pero no soy perfecto. Y en estos momentos yo he querido decir, Señor, nada más tú y yo. Yo voy a ver al pastor en YouTube, o yo voy a ver esto, o nomás de vez en cuando voy a ir. Yo voy a leer sola la Biblia, solo la Biblia en mi casa, yo solito, Señor. Y en ese tiempo me he dado cuenta algo muy real. No se puede nuestra fe solos. Jesús vino a establecer una iglesia, y para establecerla Él formó un equipo. Y de ese equipo Él trajo un principio y dijo, esta fe
Esta fe que yo te vengo a enseñar, esta fe que yo te vengo a dejar, tiene un elemento clave. Se vive en comunidad, se vive en familia, se vive en conjunto, se vive juntos. Entonces, para mí algo esencial es ser parte de una familia, de una iglesia, donde no nada más yo, pero mi familia podemos crecer espiritualmente. Podemos crecer espiritualmente. En este salmo que leímos al principio, me encanta cómo dice: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Él es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza. Y luego dice: nuestra ayuda segura. Y empieza a describir una situación difícil, la Biblia. Y yo mismo me empiezo a identificar en esa situación. Yo mismo veo que yo he vivido momentos de angustia, momentos donde siento que mis huesos, que mis entrañas, que todo se está secando por dentro porque estoy preocupado, estoy angustiado, no puedo descansar porque tengo esta situación que voy a confrontar. Yo mismo he sentido temor porque mi mundo, mi tierra, en donde yo vivo, siento que se me está desmoronando, se me está deshaciendo. Yo he sentido que mis logros, las montañas que yo a veces presumo, ¿verdad? Mis logros, y como dice aquí, las montañas se hunden en el fondo del mar. Mis logros no cuentan para nada en lo que estoy viviendo. He vivido momentos donde es tanta la vergüenza que he sentido, que siento que me estoy ahogando en mi vergüenza, como si fuera un mar que está rugiendo y me va a tragar y no sé cómo salir o quién me va a poder salvar. He vivido tiempos donde he sentido tanta agresividad, tanto enojo, tanta furia en contra de mí, de lo que yo estoy tratando de hacer, que siento que me va a sobrellevar. Y en esos momentos yo me doy cuenta de que es esencial y de que no lo es. Y en esos momentos yo me he agarrado de Dios, familia. He alabado su nombre, he venido a la iglesia y en esos momentos mi vida encuentra paz. Encuentra paz. Y yo quiero que hoy tú empieces a abrir tu corazón a decir: yo necesito de esa paz. Yo necesito de esa paz. Este versículo está escribiendo mi vida ahorita. El tema de hoy lo he titulado: vale la pena salvar. Vale la pena salvar. Dios nos quiere mostrar el valor de nuestra vida. Dios quiere que nosotros entendamos por qué y cómo es que algo vale la pena salvar. Y nuestra vida vale la pena vivir en el momento que nos damos cuenta que valió la pena salvar. Se lo quiero decir una vez más. Nuestra vida vale la pena vivir cuando nos damos cuenta que valió la pena salvarla. Es increíble que muchos de nosotros tenemos rato pensando o dudando si nuestra vida vale la pena vivirla. Si en donde estamos y donde nos encontramos, con lo que tenemos, con lo que nos falta, si nosotros llegáramos a analizar toda nuestra vida, si llegáramos a un punto de decir: no sé si esta vida valga la pena. Pero en el momento que nosotros abrimos nuestro corazón a la realidad de que Dios nos muestra que nuestra vida valió la pena salvarla, valió la pena que Dios enviara a su Hijo Jesús a este mundo a rescatarnos, a darnos salida, y nos damos cuenta que se pagó el precio más alto por nosotros y nos preguntamos: Dios, ¿por qué hiciste esto? La respuesta de Dios es sencilla, es directa y es clara, y te dice hoy a ti y me dice hoy a mí: porque vales la pena salvar. Vales la pena salvar. Quiero tocar un tema que es un tema
que a veces en la iglesia no se habla mucho, pero el corazón de Dios se quiebra, se duele cuando hay situaciones o hay circunstancias que no valen la pena salvar. No me puede decir, pastor, no sé de qué está hablando. Miren, en Génesis hay una historia donde el mundo crece y hoy empezamos con Adán y Eva, ¿verdad? Y luego empiezan las descendencias y encontramos historias donde hermano se pelea contra hermano, como Caín y Abel, y el mundo entra en una destrucción porque si nosotros queremos resolver las cosas solos, en vez de resolverlas, las empeoramos. Nos empezamos a hundir más y hundir más, y llega a un punto donde Dios ve hacia dónde va el mundo y dice, ¿qué hago? Y su corazón se rompe y permite que sucedan cosas, no manda rayos, no hace nada, permite que la oscuridad crezca y crezca y crezca, no nada más en el corazón de los hombres, pero ya también en el exterior ya se ve con asesinatos, con depravaciones, y un día decide Dios que esto no puede continuar y le dice a Noé y a su familia, haz un arca y sube estas cosas que son las únicas que valen la pena salvar, y todo lo demás viene un diluvio y se pierde. Me choca cuando hablo con gente y usa este ejemplo como para decir, ya ves, a Dios le valen las cosas. Pero si estudias bien esa historia, te puedes dar cuenta de uno de los momentos más trágicos y tristes, uno de los momentos más tiernos donde Dios se muestra el dolor que Él vivió al confrontarse a una situación donde Él dijo, no se puede hacer ya nada aquí. No nada más esa historia. Hay otra historia donde Abraham y toda su familia se encuentran en una ciudad que se llama Sodoma y Gomorra, y estaban ahí y querían hacer algo bien, pero estaba tan depravada ese lugar, estaba tan oscuro, tan lejos de poder rescatarse, que Dios mismo, haciendo varias cosas y reflejándonos su amor en una conversación que Dios tiene con Abraham, y Abraham le dice, Señor, es que tiene que haber mínimo 100 personas que valgan la pena salvar, y vemos el tono de voz con el que dice Dios, y casi llorando, yo me lo imagino cuando leo esta historia, quebrado, dice, es que no hay 100. Y dice, Señor, tal vez haya 50. Y Dios mismo, quebrado aún más, dice, es que no hay ni 50. Y luego aún más se van hasta 10 y luego se van hasta 1. Y casi Dios dice, Abraham, ¿qué no entiendes? Si hubiera uno solo, valdría la pena salvarlo. Pero es que no hay uno solo. Y le dice, saca a tu familia, porque esto no vale la pena salvarlo. Y sale la familia de Abraham, y viene esta catástrofe, esta calamidad, y Sodoma y Gomorra deja de existir. Ha habido momentos donde el corazón de Dios se ha roto tanto, ha sido tanto su dolor, porque no había encontrado algo que valía la pena salvar. Pero de repente vemos este lado de Dios donde dijo, basta, yo ya no puedo seguir viviendo esto. Yo ya no puedo seguir a estas circunstancias donde me encuentre en momentos donde no valga la pena salvar a un mundo, o a una ciudad, o a una familia. Y a Dios, en su misericordia, planea el plan maestro, el plan perfecto, y envía a su único hijo a este mundo. Y una vez que Jesús tocó este mundo, una vez que los pies de Jesús tocaron esta tierra, una vez que las palabras de Jesús salieron en estos aires, una vez que las enseñanzas de Jesús y los milagros de Jesús y la vida de Jesús sucedió en este planeta Tierra, desde ese momento, todo lo que iba a suceder después de él iba a valer la pena salvar. Dios mismo se encargó de que él, su corazón, nunca más fuera a vivir este rompimiento.
Y esto se refleja en nosotros. En Segunda de Crónicas 20:17 dice esto: pero ustedes no tendrán que intervenir en esta batalla. Simplemente quédense quietos en sus puestos para que vean la salvación que el Señor les dará. Habitantes de Judá y de Jerusalén, no tengan miedo ni se acobarden. Salgan mañana contra ellos, porque yo, el Señor, estaré con ustedes. Nuestra lucha, que sí existe, es una lucha diferente. Dios está con nosotros y por eso tenemos que luchar. ¿Por qué? Porque hay algo que vale la pena salvar. Dios está con nosotros y tenemos que trabajar, y duro. ¿Por qué? Porque hay algo que vale la pena salvar. Dios está con nosotros y tenemos que sacrificar. ¿Por qué? Porque hay algo que vale la pena salvar. Nuestro equipo de voluntarios crece y crece y crece, y hay tantas cosas que tenemos que hacer. Y tenemos a gente que trabaja todo el día, gente que estudia y trabaja todo el día, gente que tiene familia, trabaja y estudia todo el día, gente que trabaja, estudia, tiene familia y aparte quiere una novia todo el día. Y aún así vienen aquí en la noche, en la mañana, 3 horas antes, 4 horas antes, a trabajar. ¿Saben por qué? Porque hay algo que vale la pena salvar. Yo crecí en una iglesia que era un terreno baldío. Y me acuerdo, los primeros servicios era una carpa en un terreno baldío en Tijuana, y en el área fea de Tijuana, que es grande, ¿verdad? Pero estábamos rodeados de basureros, estábamos rodeados de yonques. No era ahorita que ya está todo fashion y que hay el gourmet y todo este rollo. No olvídense de eso. Era cuando estaban los narcos por todos lados y todo ese rollo. Y vivíamos en una zona de peligro, y estaba feo y estaba incómodo y estaba sucio y olía feo, había aguas estancadas. Yo me acuerdo la primera impresión cuando llegamos ahí, hasta en el terreno estaba estancado, y metimos el carro y salieron todos los zancudos y los mosquitos y así. Y dije yo, ¿qué rayos está pensando mi papá? ¿Qué vamos a venir a hacer aquí? Y empezó un tiempo de lucha, un tiempo de trabajo, un tiempo de sacrificio, porque cerca de ese lugar había gente que valía la pena salvar. Y ahora me doy cuenta en este lugar, y sí hay cosas que hacer. Sí tenemos que cortinas y sillas, y tal vez sí no lo sentimos como nuestro. Pero ¿saben qué, familia? Este trabajo vale la pena. Dios está con nosotros, porque aquí hay algo que vale la pena salvar. Cuando yo llegué a esta iglesia y fue la transición, el pastor que estaba y conmigo, y empezaron a suceder muchas cosas, y la iglesia se fue para abajo y se empezó a deshacer todo, y llegamos a ser como 20 personas, y mi alma estaba seca y estaba cansado y no hallaba conexión con nadie y todo. Yo le decía, Señor, ¿por qué me trajiste a este lugar? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué, Señor, me pediste que no nada más dejara cosas triviales, sino dejara cosas que para mí eran esenciales? ¿Por qué tuve que dejar mi nación, donde yo nací, donde está mi gente? ¿Por qué tuve que dejar a mi familia, con la que siempre me ha abrazado y siempre ha estado ahí? ¿Por qué tuve que dejar hasta a veces mi idioma, mi todo, Señor? ¿Por qué lo tuve que dejar? Venir a este lugar donde yo no conozco a nadie y no sé, y manejar tanta distancia para estar aquí. Y en un momento de devocional con Dios, yo sentí el corazón de Dios y sentí esa paz donde Dios dijo, es que David, hay gente que vale la pena. Todos esos sacrificios los valen, eso y más. Y cuando los conozcas, cuando hagas vida con ellos, te vas a dar cuenta que lo que yo te pedí que sacrificaras fue poca cosa. Y ahora aquí está. Y yo les quiero decir una cosa.
Es la musiquita, Digo, sí los quiero, pero la musiquita me... Yo les voy a decir una cosa, falta más gente. Falta más gente. Hay más gente que vale la pena salvar. Hay más gente que tenemos que entender que cuando decimos Dios está conmigo y por eso le vamos a entrar, no importa el trabajo que tengamos que hacer, el sacrificio que tengamos que hacer, no importa las luchas a las que nos tengamos que enfrentar, habrá paz en todo lo que hagamos, porque valen la pena salvar. La razón por la cual la iglesia sigue creciendo es porque aún hay vidas, familias y ciudades que valen la pena salvar. Y mientras existan estas vidas, estas familias y estas ciudades que valen la pena salvar, la iglesia seguirá creciendo y creciendo, y no importa quién se oponga, qué leyes salgan, qué gente no lo quiera, la iglesia no dejará de avanzar ni de crecer, porque hay gente que vale la pena salvar. Amén.